Muy buenos días, muy buenas tardes. Aquí estoy reunido junto con mis compañeros para exponer el ABP, cual el tema elegimos fue la discriminación social en las escuelas. La discriminación es el trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos racionales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, de edad, de condición física o mental, orientación sexual, etc. Tipos de discriminación. Discriminación individual, la discriminación institucional, discriminación colectiva, la discriminación estructural, discriminación directa, discriminación indirecta, discriminación positiva, discriminación por maternidad. Discriminación individual. La discriminación individual es aquella que realiza un individuo a otro, es decir, es cuando una persona trata de manera distinta y negativa a otra persona, sin que exista una razón contextual diferenciada. La discriminación institucional. La discriminación institucionalizada o discriminación institucional se refiere al trato injusto y discriminatorio de un individuo o grupo por una sociedad y sus instituciones. Discriminación colectiva. Este tipo de discriminación consiste en dar un trato de inferioridad a un grupo de personas. Un ejemplo puede ser la discriminación hacia los inmigrantes u homosexuales. También se da en casos de discriminación racional, como las presiones que sufren aquellos individuos que profesan ciertas religiones en países islamistas. Discriminación directa. Discriminación en la que una persona es tratada menos favorablemente por motivos tales como sexo y género, edad, nacionalidad, raza, etnia, religión o creencia, salud, discapacidad, orientación sexual o identidad de género que otra persona ha sido o sería tratada en una situación comparable. Discriminación indirecta. Ocurre cuando hay políticas o regulaciones que superficialmente parecen no favorecer a un grupo u otro, pero en la práctica discriminan porque algunas personas son menos capaces de cumplir que otros requisitos. Lo que se conoce y no se conoce. La discriminación ataca al corazón mismo de lo que significa ser humano. Discriminar es dañar los hechos de alguien simplemente por ser quien es o por creer en lo que se cree. La discriminación es nociva y perpetúa la desigualdad. Todos tenemos derecho a ser tratados por igual, con independencia de nuestra raza, etnia, nacionalidad, clase, casta, religión, creencias, sexo, género, lengua, orientación sexual, identidad de género, características sexuales, edad, estado de salud u otra condición. Y aún así, con demasiada frecuencia oímos historias de desgarradoras personas que sufren la crueldad solo por pertenecer a un grupo diferente, de quienes están en posiciones de privilegio o de poder. La discriminación tiene lugar cuando una persona no puede disfrutar de sus derechos humanos o de otros derechos legales, en condiciones de igualdad con otras personas debido a una distinción injustificada que se establece en la política, la ley o el trato aplicados. La labor de Amnistía Internacional se basa en el principio de no discriminación. Trabajamos con comunidades en todo el mundo para cuestionar leyes y prácticas discriminatorias y garantizar que todas las personas puedan disfrutar de sus derechos en condiciones de igualdad. El acoso escolar no es una situación nueva o solo de esta época. Siempre ha existido. A diferencia es que ahora todos estamos más conscientes de sus consecuencias, a corto, mediano y largo plazo. No es que los escolares de hoy sean más o menos fuertes de carácter, o que no tengan la personalidad para enfrentar este tipo de cosas. Además, gracias a esa conciencia,
muchos han tomado una posición firme contra este tipo de actos y lo denuncian. Podemos empezar definiendo el acoso escolar como aquellas situaciones que se producen en las relaciones entre pares, que muchas veces derivan en la copia de costumbres aceptadas en nuestra sociedad. Por ejemplo, la costumbre de poner sobrenombres a la gente, de reírnos de sus diferencias físicas, psicológicas o discapacidades, e inclusive llamar negro, cholo, gringo, chino, utilizando la excusa de que si le ponemos este diminutivo es de cariño. Entendemos que el acoso escolar es una acción que se repite, que genera malestar y dolor y tristeza. Casi siempre es una acción deliberada, donde uno busca imponerse sobre otro o otros, usando de maneras agresivas e inapropiadas. En este sentido surge la pregunta: ¿cómo podemos fomentar la igualdad entre los niños y evitar la continuidad del acoso escolar? Hay varias consideraciones, pero todas parten por analizarse a uno mismo. Los adultos olvidamos que somos observados y copiados por los pequeños. Por eso es importante que manejemos nuestro lenguaje y nuestra actitud. Que nuestro mensaje sea consecuente con nuestros actos. Si decidimos que estamos a favor o a favor del trato igualitario, que son que todos somos personas y que debemos ser considerados iguales, no nos podemos olvidar de actuar así. Asimismo, recordaremos la práctica del respeto en todo momento, desde el entorno familiar como en el colegio o la calle. Respetar implica aceptar a la otra persona con ideas diferentes, seguir normas, comunicarse apropiadamente con los demás, no estereotipar a las personas, no pensar que tienes más derecho que otros, esperar tu turno, etc. El trato desigual hacia una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, diferencias físicas, políticas, de sexo, y de edad, de condición física o mental, orientación sexual, etc. En filosofía moral se ha definido la discriminación como trato o consideración desventajosa. Esta definición es comparativa. Una persona no tiene que ser dañada para ser discriminada, simplemente tiene que ser tratada peor que otras por razones arbitrarias. La reacción o interacción inicial que sucede un grupo de influencia, el comportamiento real del individuo hacia el propio grupo o a su líder. Restringe a los miembros de un grupo de privilegios o oportunidades disponibles para otro grupo, lo que conduce a la exclusión del individuo o a entidades basadas en una toma de decisiones ilógica o irracional. Hasta aquí ha llegado nuestra presentación. Esperamos que le haya gustado mucho y nos vemos luego.